¿Tiene ganas de escuchar la palabra? Amén. Muy bien. Pues vamos a ello. Vamos a la palabra. Antes de leer, quiero recordarle que hemos estado hablando en una serie acerca de la sabiduría, acerca de cómo la Biblia nos enseña a tener sabiduría para enfrentar diferentes situaciones en la vida. Y hoy tenemos un tema un poco particular. La verdad es un tema que muchas veces no queremos vivirlo, porque el tema de esta tarde es sabiduría en el sufrimiento. ¿A cuánto les gusta el sufrimiento? Levante su mano. Quizás es verdad, es obvio, a ninguno nos gusta sufrir, a ninguno nos gusta el dolor, sobre todo porque el sufrimiento es una reacción psicológica a una circunstancia, por lo tanto el sufrimiento es algo subjetivo. El sufrimiento es algo que cada uno de nosotros lo pondrá de una escala u otra. Y es importante, indiferentemente de la escala que nosotros podamos poner al sufrimiento, la palabra viene a traernos luz a través de este tema. Nos viene a traer luz, dándonos sabiduría para enfrentar quizás ciertos momentos de dolor, de desgracia, de sufrimiento. Y uno de los personajes que mejor o que puede traer esa revelación a nuestra vida es el siervo Job. ¿Cuántos conocen al siervo Job? ¿Cuántos han leído? Amén. Muy bien. Todos sabemos de que Job era un hombre rico, primeramente. La Biblia lo destaca de esta forma. Hablaba de Job como un hombre que tenía camellos, que tenía bueyes, que tenía tierras, que tenía empleados, que tenía grandes tierras. Era un hombre poderoso. En otras palabras, podríamos decir que a día de hoy sería un hombre que tendría edificios, que tendría pisos, que tendría empresas, que tendría acciones, quizás, en la bolsa. Un hombre con mucho poder adquisitivo. De hecho, era una de las personas más influyentes e incluso más ricas de aquel momento. Y también la Biblia nos relata en Job, en el capítulo 1, que ahora vamos a leer, que Job, aparte de ser un hombre pudiente, aparte de ser un hombre poderoso económicamente, era un hombre de Dios. Era un hombre piadoso que caminaba fielmente con Dios, era agradecido, era obediente. Y aquí viene un detalle importante. Era un hombre que temía a Dios y vivía apartado del mal. Era un hombre ejemplar. Era un verdadero ejemplo a seguir. Pero la Biblia, asimismo, como nos narra todas estas cosas de Dios, dice que hubo una conversación en el cielo por parte de Satanás y Dios, hablando de su siervo Job. Y en esta conversación salió una situación que seguramente ninguno de los que estamos aquí queremos vivir. Y era que Dios le dio lugar a Satanás para que probase el corazón de Job, para que viese lo recto, lo justo, lo piadoso que era Job. Y cuenta la Biblia en el capítulo 1 que así como Job había estado viviendo todas estas grandes cosas, de repente invadieron sus tierras los enemigos. Los guerreros vinieron y mataron a espada a sus siervos. Y no solo quedando la cosa allí, dice que hubo fuego del cielo que cayó sobre alguna parte, quemando y arrasando los animales. Todas aquellas bueyes, camellos y todo aquello que tenía, parece que de un momento a otro, arrasado por el fuego, se consumió. Y no quedando ahí la cosa, dice que estaban sus hijos, que no eran pocos, tenía 7 hijos y 3 hijas, estaban celebrando en una de las casas y que de repente hubieron vientos, un huracán, un tornado, seguramente
que sopló tan fuertemente por aquella casa que terminó derribándola con ellos dentro, obviamente todos perdiendo la vida. Y entonces nos encontramos en una historia un poco sorprendente, impactante, cómo este hombre piadoso, rico, rodeado de familia, de repente le vemos que ha perdido lo material, que ha perdido a sus hijos y que ha perdido muchas cosas en la vida. Este hombre es golpeado por esta tragedia, porque no le podemos llamar de otra manera, perderlo todo casi o casi todo de un momento a otro. Y cuenta la Biblia que vienen a él a darle estas noticias. Vienen a decirle diferentes siervos de diferentes partes. Viene uno y le dice, se consumió todo. Viene otro y le dice, los guerreros acabaron con todo. Viene otro y le dice, tus hijos acaban de morir. Y entonces viene la parte que nos interesa y es cómo reacciona Job frente a estas noticias. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros frente a tal nivel de desastre? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante tal nivel de situación, de pérdida, de ahogo, de dolor? ¿No? Y viene aquí una de las primeras lecciones que Job nos trae a nosotros en nuestra vida. Y dice en Job 1:20, dice la palabra que entonces Job se levantó después de escuchar esto y rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, lloró, se quejó, adoró. Es otro nivel. Adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Una respuesta ejemplar, una respuesta poderosa. Ni culpó a Dios, ni pecó, dice la palabra, sino que le adoró, le reconoció. Pero lamentablemente para Job, la historia no termina aquí. ¿Creía que la historia terminaría aquí? No. Ojalá hubiese terminado aquí, pero no terminó aquí. En el segundo capítulo vemos que Satanás le dice, eso ha sido porque Job todavía está sano. Esto ha sido porque Job aún mantiene la salud. Así que Dios le dijo a Satanás, te doy permiso para que le toques, no para que le quites la vida, pero para que toques su cuerpo. Y dice que inmediatamente después de esta situación tan terrible, Job recibió una enfermedad en su cuerpo. Se llenó de ampollas, le subió la fiebre, se sintió con un malestar terrible. Y dice que tenía ampollas dolorosas desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Estaba totalmente lleno de ampollas, de dolor, de escalofrío. No solamente había que sumarle a la pérdida de sus hijos, a la pérdida de su salud, a la pérdida de su economía, sino que ahora estaba también su casa en peligro. Su mujer le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Dice la palabra que le dijo su mujer. Esto denota claramente que no estaba viviendo un buen momento familiar, ¿no? Cuando nosotros tenemos circunstancias, sería bueno recibir otras palabras. Obviamente hay una situación terrible y se está resquebrajando su casa. Está teniendo un dolor, un sufrimiento terrible. Y es que cualquiera de nosotros aquí puede recibir sufrimiento, dolor, malas noticias. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer hoy es, ¿cómo hubiéramos respondido nosotros a tal magnitud de desastre? ¿Cómo nos hubiéramos sentido? A partir de aquí, el libro de Job nos habla de diferentes situaciones que ocurrieron. Fueron amigos a visitarle, fueron amigos a hablar con él, y efectivamente Job mostró su lado más humano,
no solamente le adoró en ese momento, sino que cuando enfermó, sí se le vio un lado más humano. Empezó a hacerse preguntas de decir, ¿por qué me sucede esto a mí? Y es que es normal. A todos cuando nos ocurre alguna situación difícil, alguna situación que no nos esperamos, algún revés, algún dolor, es inevitable que en algún momento pensemos, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Y decimos, ¿qué hice yo, Dios? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué? Preguntas que queremos darle respuesta, que queremos darle una justificación a lo que estamos viviendo, a los que estamos pasando. Y Job se hizo preguntas. Y no fue solamente preguntarse, sino que también llegó un momento donde se quejó. Se quejó de lo que estaba viviendo. Y no solamente se quejó, se lamentó y llegó a decir que mejor hubiese no nacido, mejor que no hubiese nacido para no vivir esta situación. Porque una de las primeras circunstancias, una de las primeras cosas que nos ocurre cuando sufrimos ciertos reveses es que queremos darle respuesta, es que queremos darle una justificación, incluso cuando no nos pasa a nosotros, sino cuando le pasa a un tercero. Y no fue diferente en la Biblia. Dice que en el libro de Job que uno de sus amigos que vino le dijo, esto te ha pasado a ti porque has pecado. Y es que es normal en cada uno de nosotros. Necesitamos darle una respuesta a lo que nos estamos viviendo. Cuando vemos que a alguna persona lo han echado del trabajo, eso es que algo habrás hecho. O cuando te enfermas, o cuando tienes problemas en tus relaciones, tienes problemas, eso es porque algo habrás hecho. Y empezamos a pensar, porque como que de alguna manera tenemos que darle una justificación a lo que se está viviendo. Es como para calmar nuestra conciencia, es como para decir, es que Dios no puede hacer eso. Entonces, tú has hecho algo mal. ¿Job había hecho algo mal? No había hecho algo mal. De hecho, como dije al principio, Job era un hombre piadoso, era un hombre ejemplar, que incluso Dios lo resaltó delante de Satanás y por eso estaba viviendo esta cosa. Si estaba viviendo un mal, en este caso Job, era porque era un hombre bueno. Algo que no entendemos. Si había un motivo por el cual había llevado a Job a tener estas vivencias, era porque era un hombre bueno, porque cuando Dios lo resaltó, lo llevó a un nivel, Satanás le dijo, es que tú no lo has tocado, es que tú le tienes cercado, es que tú lo tienes protegido. Y Dios le dijo, mira, le voy a levantar la protección, adelante. Entonces, aquí tenemos que ver que el sufrimiento y que el dolor no siempre viene a causa del pecado personal. No siempre los reveses de la vida necesariamente tienen que venir porque hayamos hecho algo malo delante de Dios. Porque, en otras palabras, el sufrimiento, en este caso, y ya lo veremos, es tomado como un maestro, como una herramienta que viene a cada uno de nosotros para tocar nuestro interior, para manejar y doblegar y moldear nuestro carácter. Cuando Job está viviendo esto, él empieza a tener unas circunstancias, empieza a tener unas transformaciones en el interior de haber vivido estas circunstancias, y pasan diferentes capítulos hasta que llegamos al capítulo 42, que es realmente de lo que quiero compartir hoy. Y eso está en el capítulo 42, Job, del 1 al 6, y vamos a leer del 1 al 4, porque aquí, en este capítulo, que es el último capítulo de Job, vamos a encontrar varios puntos,
varios beneficios que nos trae el sufrimiento. Varios puntos que nos trae, varios beneficios, que nos trae el sufrimiento. Parece que no todo es tan malo. Y eso está en Job 42, del 1 al 4, y dijo: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Una de las primeras cosas buenas que nos puede traer un momento de revés, en otras palabras, el sufrimiento, es que moldea nuestro carácter. Trabaja en nuestro interior, trabaja en lo más profundo, y aquí lo vemos en Job. Lo vemos en este capítulo 42, donde Job, en algunas otras palabras, nos está dando a entender que él estaba reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo que aunque las circunstancias no sean comprensibles, aunque las circunstancias que estemos viviendo no tengan una lógica comprensible, yo necesito confiar en Dios. Eso es lo primero que Job está diciendo: yo conozco que tú todo lo puedes. Soberanía de parte de Dios. Lo segundo que vemos aquí es que Job admite su ignorancia, admite su limitación de conocimiento hacia lo que está ocurriendo. No siempre vamos a poder comprender lo que nos pasa. Es difícil poder comprender la muerte de un hijo, la enfermedad de un ser querido, el accidente de una persona, la pérdida de ciertos temas económicos. A veces no hay comprensión. A veces no hay una respuesta que pueda traer paz o tranquilidad. Es incomprensible, y eso es parte de algo que nosotros hoy tenemos que entender cuando enfrentamos estas circunstancias. Job lo dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo del entendimiento? Es decir, hay cosas que yo en algún momento no entenderé. Y no solo eso, sino que Job dijo: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y he aquí un punto importante, y es que cuando se está moldeando nuestro carácter, cuando estamos en ese proceso, hay un propósito aún mayor, y ese propósito es el de ser enseñado. Es decir, cuando vivimos estas cosas, siempre vamos a aprender algo. Siempre vamos a tener un aprendizaje. Siempre vamos a poder ver el propósito que Dios tenía a través de esa circunstancia. Mirar, hace poco leí un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro muy conocido, es muy famoso. Viktor Frankl fue un psicoanalista, un psiquiatra judío que estuvo alrededor de 3 años en un campo de concentración en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Dice que en su libro cuenta que estuvo, alrededor de 2 años y 9 meses en diferentes campos de concentración, viviendo una experiencia terrible, terrible. Veía cómo asesinaban a gente, a cómo les maltrataban, cómo les humillaban, cómo les ofendían, cómo los ponían a aguantar. Es un libro duro. Es un libro duro, pero muy, muy, muy bonito, muy bueno de poder ver. Y cómo compañeros fallecían porque no solo les trataban mal moralmente, sino que les obligaban a trabajar durante muchas horas con muy poca comida en ambientes totalmente fuertes, con nieve, con brisa, con lluvia, en hielo. Efectivamente no tenían botas, no tenían casco, no tenían herramientas o vestuario acorde a las circunstancias. Y él nombra que era tal dolor y era tal sufrimiento lo que
sentía en cada una de esas experiencias, en cada una de esas circunstancias que no tenían ningún sentido, que no tenían ninguna lógica de por qué les estaban matando, de por qué les estaban literalmente aniquilando. Dice él que llegaba a haber momentos de tal sufrimiento y de tal dolor que él, una de las pocas cosas que le sacaba de allí y que le ayudaba a mantenerse en pie era que él decía que cerraba sus ojos y que se veía en el estrado de una universidad frente a un grupo de gente, frente a personas sentadas cómodamente, como podemos estar nosotros aquí hoy, y donde él se veía dando explicaciones sobre la psicología, sobre el análisis de la psicología humana de personas que habían pasado por un campo de concentración. Y entonces él se veía ahí dando esta conferencia, hablándole al público, se veía explicándoles cómo habían pasado, cómo habían vivido, lo que habían sufrido, lo que habían aprendido. Y entonces llegaba a tal momento de imaginación de esto que él se salía, dice en el libro, que se salía de la situación y se veía y entonces se animaba, cobraba ánimo, se veía como diciendo, es que esto es algo que me están enseñando. Esto es una circunstancia difícil, pero en la que estoy aprendiendo cosas que más adelante podré hacer. Que cosas que más adelante haré. Y desde luego, lo más fuerte de esta historia fue que lo hizo. Porque muchas personas que no tenían de dónde aferrarse, muchas personas que no tomaban las circunstancias como una circunstancia pasajera o una circunstancia momentánea o algo que tuviera un sentido de por qué estaba pasando por ahí, dice que rápidamente perdían el ánimo, perdían la motivación y perdían la fuerza física y que eran presas fáciles para las enfermedades y que inmediatamente entraban en un proceso y morían. En cambio él, haciendo estas cosas, tomaba fuerza, tomaba motivación, decía, voy a aprender de esto, voy a aprender de esta situación. Así como lo dice Job en el versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. El sufrimiento nos moldea porque, entre otras palabras, nos enseña a ver a Dios. Y obviamente cuando nosotros estamos siendo enseñados, cuando nosotros reconocemos esa soberanía de parte de Dios, cuando nosotros admitimos que nuestro entendimiento es limitado y decimos, Señor, yo sé que tú me vas a enseñar algo con esto que estoy viviendo, entonces viene el segundo punto y es que este sufrimiento nos hace más sabios, nos eleva, nos transforma. Dice la palabra en Job 42 del 4 al 6, del 5 al 6, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Una cualidad innegable de este sufrimiento que podemos padecer es que nos transforma porque nos acerca a Dios. Porque acerca nuestra vida a tener una relación más cercana con Dios. Ya no solamente es un conocimiento teórico, sino que es una experiencia real y profunda que ahora tenemos con el Padre. Ya no es de oídas, ya no es lo que escucho, sino ya es lo que vivo, lo que siento, lo que percibo, lo que me cambia. Y no solamente eso nos hace más sabios, sino que nos da la posibilidad de entender que somos limitados y tener la humildad para decir, Señor, yo sé que tú tienes un propósito más alto. Saber que tú tienes algo concreto que enseñarme, algo concreto que decirme a través de esta situación tan dolorosa o tan difícil. Mirar que cuando yo tenía 19 años más o menos, hace poco, no hace mucho, yo estudié el bachillerato y hice
mi examen a la universidad y lo aprobé. Y lo aprobé. Y la verdad que yo andaba muy orgulloso de eso. No sé, yo ya no era cualquier joven, era un casi universitario. Y a lo mejor a veces así miraba así como por encima del hombro, ¿no? Porque claro, encima era un estudiante de ingeniería. Y eso pues me llenaba de mucho orgullo, de mucha posición, yo qué sé, también inmadurez de parte mía. Y recuerdo que fui a la universidad cuando tenía 20 más o menos, iba atrasado 2 años porque había venido de Colombia y había tenido que hacer estos estudios aquí antes de entrar a la universidad. Y entonces yo fui a la universidad contento y fui y entré y empecé y hablaba y estaba súper contento. El problema fue que cuando terminó el primer año de carrera, de las 12 asignaturas que había que dar ese año, había aprobado una. Sí. Y yo decía, pero no puede ser, porque he aprobado solo una. Y el caso es que la universidad exigía, menos mal, que para continuar en la universidad, para continuar en la carrera y no ser echado, había que aprobar una. Entonces yo, me salvé. Por los pelos. Comenzó el segundo año. Y yo no había cambiado mucho. Esto como que no había hecho mella en mí. Yo todavía no había sido transformado. Todavía no había dicho mi entendimiento es limitado. Todavía no había dicho mi relación con Dios es cercana. El caso es que ese segundo año yo empecé también con muchas ganas, muy animado. Y logré aprobar 4 asignaturas más. En total, en el segundo año había aprobado 5. Con la mala suerte que me enteré que para poder seguir en la carrera tenía que haber aprobado 6. Y entonces empezó un momento muy, muy difícil, de verdad, muy difícil, porque cuando me fui a matricular para seguir en el primer año, pero era el tercer año de primero, me dijeron que lamentablemente no me podían matricular porque no había superado el mínimo en 2 años. Y entonces yo dije, pero ¿y ahora? ¿Qué va a hacer de mí? Yo no puedo no ser yo qué sé, no me salían las palabras, así igual. Estaba nervioso, asustado. Y me dijeron, lo único que te queda es pedir el año de gracia. Hasta la universidad tiene el año de gracia, menos mal. Y yo, ¿cómo así que el año de gracia? Sí, el año de gracia es un año que haces una carta a un consejo de ahí de la universidad y le dices que por X circunstancias no has podido y que te falta solo uno y que si te de gracia te dejan hacer un año más para terminar. Y yo dije, menos mal que la gracia no solo está en la iglesia, sino que también está en la universidad. Y entonces yo fui, hice mi carta pensando muy inocentemente que esto iba a ser un proceso rápido y fui, hice mi carta y la entregué. Y cuando fui y la entregué me dijeron, bueno, ya te dirán algo. Y yo, ¿cómo que ya me dirán algo? Sí, espera. Y no, pero habrán unos plazos no, pues pueden responderte en un mes o en una semana o más adelante. Y entonces yo recuerdo amargamente, con dolor, porque encima me dejaron seguir haciendo las asignaturas de primero hasta que tuviera esa respuesta. Y yo recuerdo cada día que iba a esa universidad a ver ese tablón, porque salía una lista en un tablón. Al lado de la secretaría había un tablón donde ponía alumnos del año de gracia. Y yo todos los días amargamente me iba y me acercaba a ese tablón a ver si decía mi nombre. No decía. Y así pasaron 1, 2 días, 2 semanas, 3 semanas. Lo tengo aquí clavado en mi interior. Estaba con mucho sufrimiento. ¿Y saben qué?
¿Quiere que les diga la verdad? Todos los días me levantaba a orar. Todos los días me levantaba y no dejaba pasar ni un momento de decirle: Señor, ¿cómo estás, Dios? Buenos días. ¿Qué tal estás, Señor? Te amo, te quiero. Tú eres bueno. Padre, por favor, que me incluyan en la lista de la universidad, que no me dejen fuera del año de gracia, porque ¿qué va a ser de mí? Un joven humillado, y ahora ¿qué le voy a decir a mis amigos? A los que miraba por encima del hombro no los voy a poder mirar. Mi futuro está en llamas. Soy un fracasado. Claro, porque significaba mucho no poder seguir en la universidad, un fracasado, un sin futuro, yo qué sé. Pero algo que no puedo negar de estas circunstancias que finalmente me dieron el año de gracia, y la historia terminó bien, así como terminó la de Job. Es decir, que terminé la carrera, en fin, pero eso ya no es importante. Pero lo que no puedo negar de esta experiencia que fue dolorosa, ahora la tomo con cierta gracia y con cierto humor, pero recuerdo llorar, recuerdo estar amargado, recuerdo quejarme, recuerdo estar dolido, recuerdo tener crisis del futuro y de ahora qué voy a hacer con mi vida. Recuerdo muchas cosas, pero también recuerdo mi cercanía con Dios. También recuerdo mi aprendizaje de entender la soberanía de Dios y de saber que Dios tendría algún propósito con todo esto. De saber que Dios trataría mi vida y que trataría mi interior de alguna manera, de que yo pudiese comprender primeramente que yo no era más que nadie y que yo no era diferente a los demás y que simplemente tenía que estar agradecido y que tenía que estar dispuesto a ser enseñado por Él. Y esto es algo que nos refleja la vida de Job, cuando vemos en él su respuesta más sabia, de un hombre más sabio. Y además, y por último, este sufrimiento, aparte de moldear nuestro carácter, aparte de volvernos más sabios, también el sufrimiento glorifica a Dios. Y esto ya se pone más difícil. ¿Por qué glorifica a Dios el sufrimiento? Porque no podemos olvidar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros sufrimos, nos identificamos con Él. ¿Por qué? Porque Él también sufrió. Porque Él también se entregó. Y hay algo común entre Job y entre el Señor Jesús, y fue que ambos sufrieron de manera inmerecida. Job era descrito como un hombre justo, como un hombre eso, pero Jesús era conocido también como el Cordero sin mancha. Esto muestra, como dije antes, que el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. El sufrimiento también nos ayuda a poder darle la gloria a Dios, a poder entender que a pesar del dolor, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que estamos viviendo, al final terminaremos glorificando a Dios y dándole gracias por todo aquello que vivimos. Esto no es fácil, ¿eh? Mirad que yo no voy a olvidar nunca a mi suegro Mauricio. A lo mejor alguno no le habéis conocido porque ha fallecido ya hace más o menos 10 años. Él era un pastor de esta casa. Era una persona conocida, servicial, tenía un gran grupo de una red de hombres importante. Era una persona querida y de repente enfermó. Enfermó gravemente y murió. Una experiencia también dura, difícil, dolorosa, pero de las cosas que recuerdo de esta circunstancia fue que uno de sus discípulos no volvió a la iglesia. Y le preguntábamos: ¿por qué no vienes? Dice: porque yo no puedo entender eso. Porque yo no puedo entender cómo un hombre como Mauricio, siendo un pastor de la iglesia, siendo un hombre servicial, siendo un hombre con ciertas características, cómo puede enfermar y morir. Y esta persona no volvió.
y no le volví a ver. Espero que haya vuelto a otra iglesia o que tenga una relación con Dios, pero no volvió. Y es que en la adversidad es donde nuestra fe tiene que estar fuerte. No en todo lo bueno. ¡Ja! ¿Qué gracia tiene? Es en la adversidad donde se tiene que ver de qué estamos hechos. Es en la adversidad donde se ve de qué nivel y de qué nivel de espiritualidad estamos hechos. Es en medio del dolor, es en medio de estas situaciones incomprensibles, es en la que podemos de verdad mostrar gloria a Dios y decir: Señor, aunque no lo entiendo, aunque no quiero, aunque me duele, aunque lo que sea, pero yo te glorifico a ti. Amén. Si quieres darle un aplauso, gracias al Señor. Jesús en su sufrimiento también expresó su dolor y angustia, pero se sometió a la voluntad de Dios. En Lucas 22:42, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús también sufrió dolor y Jesús también sufrió transformación. Lo bonito de la historia de Job en el capítulo 42, y ya estamos terminando con esto, es que en Job 42:12, después de ese proceso, después de ese camino turbulento, difícil, agobiante, doloroso, Job dice estas palabras que hemos leído hace poco. Job expresa un carácter cambiado, diciendo: tú sabrás, Señor, por qué lo has hecho. Job expresa: mi entendimiento es limitado. Lo único que puedo hacer es tener una actitud de aprendizaje. Job lo está diciendo en el capítulo 42. Y Job también está diciendo: Señor, antes era de oídas, pero ahora yo te veo. Antes era una cuestión teórica, pero ahora es una experiencia real de quién eres, de cómo has transformado mi vida, de cómo has hecho en medio de este proceso tan difícil un cambio interior en mí. Y de hecho, como decía, Job se hace similar a Jesús, ¿no? De cómo estaba siendo cambiado. Y entonces inmediatamente en el versículo 7 del capítulo 42 hay un cambio. Ojalá lo pueda leer. Hay un cambio en las circunstancias de Job. Pero quiero ir realmente al 12. Porque aquí comienza Dios a decirle: ahora ve a tus amigos que te han acusado malamente y diles que así no. Y dice el capítulo 12, el versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 cabellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job fue restablecido en lo terrenal. Job recuperó todo aquello, económicamente hablando, de lo que había perdido, y pudo volver a tener una familia. Job pudo volver a abarcar todo aquello que había perdido. Pero en Jesús fue diferente, porque Jesús no fue restaurado en lo terrenal, sino que Jesús también sufrió, también padeció, también se entregó, pero hizo algo más que terrenal, que fue traer la salvación a la humanidad, traer la salvación a cada uno de nosotros. Porque la verdadera restauración no significa recuperar lo perdido muchas veces, sino recibir algo aún mayor, que es una comprensión más profunda de quién es Dios para cada uno de nosotros. Y es ahí la verdadera
el verdadero significado de lo que puede traer el sufrimiento para cada uno de nosotros. Puede darle un sentido, y es poder comprender a Dios de una manera que nunca antes la habíamos entendido. Así que yo quiero que te pongas ahí en pie. Y que puedas entregar todo sufrimiento. Yo espero que en esta tarde tú puedas entregar todo sufrimiento, todo dolor al Señor, y que cierres ahí tus ojos un momento y que podamos entregar toda carga, todo aquello que se escapa de nuestra comprensión, todo aquello que se escapa de nuestra lógica, que ahora en esta tarde puedas repetir conmigo: Señor, en esta hora yo te entrego todo dolor, yo te entrego todo sufrimiento. Yo entiendo tu soberanía, admito mi ignorancia, sé que tengo límites, pero sé que tú tienes un propósito mayor para mi vida. Ayúdame a entender. Ayúdame a aprender de aquella circunstancia que me causa dolor. Ayúdame a tener una perspectiva diferente en sabiduría de lo que es el sufrimiento. Padre, te damos gracias en esta tarde porque podemos descansar en ti, porque podemos saber que tú tienes un propósito aún mayor para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que todas las cosas nos vienen a bien, los que te aman, Señor. Sabemos que los que te aman, todas las cosas que nos ocurren son para bien, Señor. Para aprendizaje, para moldear nuestra vida y nuestro carácter. Así que gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia.